Bienvenidos a Consejo de Redacción, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, Buenos días, hoy Linda, los Sebastián, hemos invitado, Catalina. hoy nos acompañan dos politólogos en este sofá de Consejo de Redacción para analizar un tema muy importante, porque a partir de hoy contamos 10 días en el Congreso de la República para terminar ese periodo legislativo, es decir, el espacio donde los congresistas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, toman las decisiones frente a reformas muy importantes. Por decirlo en este momento, hay 3 reformas pendientes. Hablamos de la pensional, la educación y también la laboral. Recordemos que la reforma a la salud ya se hundió y ahorita vamos a preguntar qué pasará si esa reforma podría volver a estar sobre la mesa, sobre la discusión a partir del segundo periodo legislativo o no. Bueno, hacen parte de esos temas que vamos a discutir para que en coquito, como decimos coloquialmente, todos podamos entender cuál es el panorama en relación a esas reformas. Buenos días nuevamente, gracias por estar con nosotros e iniciemos. Ayer pasó algo en nuestro país y tiene que ver con una reunión de ministros con el presidente de la República, un déficit de más de 20 billones de pesos, es decir, la caja no está dando, no hay recursos suficientes y el propio gobierno reconoció que al parecer tiene que ver con un error en la firma de un documento, lo que tiene que ver con un decreto el año pasado. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con esta discusión. ¿Les parece si iniciamos por la reforma pensional, que pareciese ser como la que mejor va en términos de poder llegar como a un mejor término? Iniciamos entonces por el caso de Nuri, primero las mujeres, Santiago. Bueno, Nuri, ¿cuál es su percepción? ¿Cómo va este tema de la reforma pensional? Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos, y gracias por la invitación aquí al set de Consejo de Redacción. Efectivamente, la tiene difícil este tema de la reforma pensional en este momento, a pesar de que los trámites en el Congreso están funcionando de una manera acertada, aparentemente, de todas maneras no falta que alguna prisa pueda cometerse algún error que obviamente lo vuelva inconstitucional de alguna manera. Es decir, el hecho de poder, de que el gobierno quiera hacerle rápidamente este trámite, de que sea rápidamente aprobada, lo único que va a surtir es que efectivamente pueden cometerse vicios de trámite que la vayan a hundir en alguna corte constitucional. Entonces, creo que el hecho de tomarse tanto tiempo, de hacer tan rápido una aprobación sin una discusión y sin darle las posibilidades reales a un estudio real, puede tener algunos vicios de trámite que después le van a salir muy costosos al gobierno. Y es que justamente, Nuri, esta reforma pensional no se tramitó con mensaje de urgencia. Aquí le quiero preguntar a Santiago si eso hubiera sido necesario en este caso o si en este tiempo ordinario de las sesiones del Congreso pues sí se va a alcanzar a que esta reforma pase y si no, ¿qué pasaría después? Muy bien, muy buenos días para todos, gracias por la invitación, a los televidentes. Bueno, efectivamente tenemos muy poco tiempo para que esta reforma pueda salir adelante. Este periodo de la legislatura termina el 20 de junio, entonces tenemos 10 días para que la plenaria de la Cámara de Representantes pueda avalar esta reforma. Y esta reforma llega con un documento de más de 500 proposiciones y observaciones que implica que se debe estudiar a profundidad cada una de esas proposiciones y observaciones y que además ya los partidos de oposición, que son Centro Democrático y Cambio Radical, tienen una propuesta de ponencia para archivar. Entonces puede incluso pasar lo que pasó con la reforma a la salud, que fue archivada por los 2 partidos de oposición. Eso le iba a preguntar precisamente, Santiago. Ya se ha dicho que una vez se llegase a aprobar esta reforma pensional, ya desde la oposición analizan demandar esta reforma, esta decisión, lo que podría también entorpecer el proceso. Dicen ellos que porque no se dieron las garantías a la oposición, en este caso para ellos poder preparar, digamos, su discurso o sus argumentos en relación a esta reforma. Así es. También tiene mucho que ver, lo nombra la misma oposición, por el estilo en el que se ha socializado la reforma, que es muy distinto a lo que de pronto puede estar pasando con la reforma a la educación, que ahora pues podemos hablar más de ella y que ha salido avante en el Congreso, pero con esta hay un interés premeditado de acelerarla para que se pueda aprobar a como dé lugar cuando vemos que estamos a muy poco tiempo de que sea aprobada y que la oposición siempre
ha buscado que se pueda discutir artículo con artículo y que pueda presentarse finalmente un texto que sea producto de la concertación con ellos y con el sector amplio del país. A propósito de esa ley estatutaria de educación, Nuri, pues vemos cómo es quizás la reforma que de pronto con menos dificultades iba, pero salen los maestros desde FECODE a decir a paro desde mañana, no estamos de acuerdo, y dicen ellos que al menos tendría mínimo 7 micos, como se llaman o los llaman ellos, para haber dificultades dentro de esta ley estatutaria. ¿Se estaría enredando entonces también esa reforma? Pareciera que sí, a pesar de que en el Congreso hay ciertas mayorías, incluso la oposición está a favor de la reforma a la educación, hay unas condiciones de la operatividad que generan cierto escozor a nivel social. Uno, el tema de la autonomía universitaria, por ejemplo. El tema de la autonomía universitaria lo que va a decir es que efectivamente se pierde o se conserva ese derecho a que las instituciones de educación superior puedan designar ciertos currículos y ciertos programas educativos para poder generar una formación libre, mantener la autonomía. Segundo, que efectivamente lo que se busca es tener cierto control de los contenidos a partir de lo que se da. Y tercero, y es que efectivamente estos cambios pueden tener cierta susceptibilidad en lo que ya se viene generando a nivel nacional. Obviamente, a pesar de que la ley de la educación hace 30 años que no se hace una reforma ni un cambio, ha tenido ciertas condiciones que permanentemente han sido modificadas. Pero en ese sentido, no hay como un único consenso entre lo que sale en el Congreso y lo que realmente está funcionando en la calle, que efectivamente hace que haya un match único para que eso se pueda dar. Entonces, es ahí donde está trabado. Obviamente, el hecho de que salgan los maestros a paro, que salgan a protestar, no significa que no siga el proceso común y corriente que se está generando en el Congreso. El asunto ahora va a ser el tema de la conciliación, que es la última parte del trámite que se le hace a estas reformas. Santiago, hablemos ahora también de la reforma laboral, para que expliquemos un poco a los televidentes en qué va este asunto, si podría o no darse a un feliz término antes de este 20 de junio, o si esta reforma también podría ser archivada o quedar ya para otro proyecto en el otro semestre. Bueno, la reforma laboral entra a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, es decir, que a este periodo no le da para que la reforma salga en su totalidad. Ya en los otros 3 debates, que si pasan la séptima comisión de la Cámara, en el próximo periodo, a partir del 20 de julio, iniciaría proceso en plenaria de la Cámara, luego comisión séptima del Senado y luego plenaria del Senado. Entonces es un camino todavía largo que le queda, muy largo. Y esta semana sí es clave para que la reforma pase o para que se archive en esta Cámara de Representantes. Muy bien, hemos hablado de la reforma pensional, de la reforma a la salud y de la reforma laboral. Sí, digamos por encimita, pero podemos entender qué es lo que va a pasar a partir del 20 de junio. Hay unas que dicen, esa es la fecha límite, pero vemos que, por ejemplo, con la laboral puede continuar en el próximo periodo legislativo. Expliquémosle eso a la gente, ¿cómo funcionan esos periodos en el Congreso? Bueno, el Congreso se elige para 4 años. El Congreso sesiona durante esos 4 años por legislatura, es decir, una legislatura es un año y en cada legislatura se hacen 2 periodos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, entra en este último periodo de legislatura de este año, pero tiene la posibilidad de, como hace parte de una misma legislatura, continuar su proceso en el segundo periodo de este año. Para que un proyecto de ley se convierta en ley, debe pasar por 4 debates, es decir, en una legislatura debe pasar los 2 periodos, que es lo que pasa hoy con las 3 reformas que están en curso. Entonces, este proceso dentro del Congreso es el que permite que todos los congresistas, desde las comisiones que estudian la especialidad de cada reforma,
hagan su trabajo, el proceso de mirar los artículos, de proponer archivarla o no, de continuar, para que pase luego a plenaria de las respectivas cámaras. Ya cuando la reforma pasa por todo este proceso, Cámara y Senado, llega el momento en el que se deben conciliar los textos aprobados en Cámara, los textos aprobados en Senado, y si se unifica la aprobación de ambos, entonces pasa ya a control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Mejor dicho, y nos queda clara como parte de esa carpintería, por llamarlo así, cómo se da todo este proceso en el Congreso de la República. Precisamente sobre este tema vamos a revisar la opinión del día, lo que dicen nuestros televidentes a propósito de este tema. La pregunta que tenemos dispuesta en nuestras redes sociales es: a partir de hoy restan solo 10 días para que el Congreso apruebe o archive las reformas a la educación, laboral y pensional. ¿Cree usted que serán aprobadas, serán archivadas, solo pasarán algunas? En X, el 20% dice que serán aprobadas, el 28% que serán archivadas y el 52% solo pasarán algunas. En Facebook vemos que el 9% dice serán aprobadas, el 41% dice serán archivadas, mientras que un 50% está de acuerdo con que solo pasarán algunas. Y en Instagram el 10% dice que serán aprobadas, el 22% serán archivadas y el 68% solo pasarán algunas. Digamos que en Instagram es un poco más radical la participación de las personas, se inclinan más sobre esta posición, pasarán algunas y otras se quedarán archivadas. Mire lo que nos dice Chucho Londoño: ¿para qué reformas? ¿Por qué no dejan como está todo? No veo el beneficio de ninguna de las 3 reformas. Nos dice Andrés: pasarán algunas, pero ojalá las archiven. Dice también por aquí Rubén Zapata: buenos días, con todas las dudas de corrupción que hay en torno a las reformas, deberían ser archivadas todas. Además son reformas que no tienen viabilidad al no ser sostenibles en el tiempo y no solucionan los problemas de fondo. Por su parte en X dice Alejandro: ojalá sean archivadas. Sin embargo, no se dude que el gobierno del cambio haga sus acrobacias en el Congreso para que sean aprobadas. En cuanto a la facturación electrónica, ¿qué opina sobre nuestro otro tema? Como tecnólogo contable, la mayoría de tenderos se van a ver afectados. Están opinando nuestros televidentes sobre el tema de la pregunta, pero también de todos los temas que tenemos en Consejo de Redacción. Nuri, ¿cómo el gobierno nacional tiene que leer lo que está pasando en el Congreso de la República con estas reformas? Cuando estamos, ya lo hemos visto, a 10 días, ¿cuál debe ser entonces la interpretación o el mensaje que le debe quedar claro al gobierno nacional? Bueno, no hay que desconocer que las reformas salen sobre todo de la Comisión Séptima, que es la que está a favor del gobierno, donde tiene la mayor cantidad de congresistas que son parte a favor del gobierno. Entonces, desde ahí, el hecho de poder salir en los debates airoso ahí no es nada raro, porque obviamente tiene las mayorías. La dificultad va a tener es cuando pasen los otros debates, cuando pasen a otra cámara, cuando pasen los procesos de, digamos, de debates en las otras cámaras y adicionalmente en los procesos de conciliación. Y ahí es donde está el punto álgido. ¿Por qué? Porque ahí es donde no solamente la oposición, sino también los propios integrantes de estas comisiones es donde van a encontrar esos detallitos o eso es lo que llamamos los micos, que efectivamente son aquellos que después se convierten en tema de discusión de opinión pública y que va a generar el tema de la inconstitucionalidad o de la objetabilidad de aquellas reformas. Entonces, el gobierno está en plan, algunos dicen intentando lo que se pudo haber sido el día de ayer que habían citado para el lunes festivo pasado, algunas de sanción presidencial y debate específicamente en un día festivo. Obviamente eso salió al aire y lo que está pasando es que hay desde ya digamos unos anuncios de que no va a ser vista tan transparente cualquier proceso que se dé en la Cámara de Representantes y en estos debates como tal. Entonces hay una condición de que no se está generando tanta credibilidad ni tanta transparencia entre el gobierno. Ese es lo que se está dejando ver. Ahí va como el asunto también, Nuri, donde ustedes como politólogos nos ayuden de pronto a entender de fondo este asunto con el gobierno, porque es un gobierno que promete un cambio, que llega justamente con esta cantidad de reformas. Puede uno como colombiano pensar que tal vez no estaban esos proyectos tan preparados cuando entraron al Congreso, o que este asunto de no tener conciliación de un lado del otro es lo que ha afectado, o qué es en realidad lo que está ocurriendo con este gobierno. Santiago. Bueno, yo creo que es importante dejar claro que
el país necesita sí unos cambios y unas reformas que son estructurales, porque, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema pensional, el sistema laboral debe adecuarse a las nuevas realidades y sobre todo porque debe garantizar una sostenibilidad financiera en el tiempo. Entonces las reformas garantizan que los países y las sociedades progresen y que cada vez haya mayor cobertura y calidad en la distinta prestación de los servicios. ¿Qué pasa con este gobierno? Es el radicalismo y la ideologización de estos temas que necesita el país de fondo, pero la manera en la que los ha puesto y la manera en la que los quiere llevar es lo que imposibilita que se puedan sacar adelante democráticamente. Democráticamente es que, entendiendo que no es solo su visión, sino que también es la inclusión de la visión de los distintos sectores sociales, donde también el sector empresarial es fundamental para el progreso de las sociedades y en donde tiene también que entrar a concertar con los distintos actores políticos de los diferentes partidos. Entonces yo creo que ese tono democrático que deben tener estas reformas son lo único que puede garantizar que salgan adelante, incluso si tienen el camino que cambiarse de acuerdo a las conversaciones y concertaciones que se hagan con los sectores y con la gente. Santiago y Nuri, una última pregunta para los dos con una respuesta corta, por favor, para concluir este tema. Y tiene que ver con ese análisis sobre estas reformas, sobre lo que va a pasar en el país, teniendo en cuenta los casos de corrupción que se conocieron a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tiene que ver con coimas, a quienes de una u otra manera tienen voz y voto en esas decisiones de las reformas. Y lo segundo, el presidente ha hablado mucho o ha hecho eco sobre una constituyente. Y esto también genera de una u otra manera movimientos en el Congreso de la República, en el sector político, en la opinión pública, en relación a lo que pasaría con esas reformas. ¿Cuál es su opinión respecto a estos tres temas que relacionan directamente las reformas? Bueno, yo creo que este escenario de corrupción llena también de un poco de ilegitimidad estas propuestas de reforma. Entonces, estamos en un escenario en el que el gobierno quiere sacarlas adelante en un tiempo récord, pero su popularidad, su legitimidad están cada vez más en caída. Entonces, yo creo que lo más sensato sería que estas reformas pudieran ser revisadas a más profundidad y eso implica más tiempo. Al presidente no le conviene ese tiempo adicional. Entonces, por eso, cuando ya se ve apretado en esas reformas que quiere sacar a como de lugar, entonces empieza a nombrar una Asamblea Nacional Constituyente, que si vamos al fondo, una Asamblea Nacional Constituyente solo tiene tres formas de hacerse. Una de esas formas es un acto legislativo, la otra es un referendo que implica también un proceso de ley y la otra es la misma Asamblea Nacional Constituyente, pero debe pasar previamente por el Congreso de la República y si estamos hablando de que a este gobierno le hacen falta 2 años para terminar, esto es casi que imposible. Entonces a veces ese discurso de la Asamblea Constituyente es una cortina de humo para esconder los aprietos y estos escándalos que están rodeando al gobierno. Nuri, ¿debería discutirse estas reformas en medio de estas investigaciones que se adelantan contra el presidente del Congreso o más bien del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes? Bueno, las reformas nunca deben dejarse de discutir, es decir, son propias del proceso legislativo de Colombia. Ahora bien, lo que pasa en nuestro país es que hay una narrativa que obviamente el presidente la está poniendo y es el tema no tanto ya de constituyentes sino de Frente Amplio y eso cambia completamente las condiciones en las que efectivamente se realizan estas reformas o al menos su discusión. Entonces el asunto es que en medio de esta incertidumbre, la economía bajando, el hecho de tener unas calificaciones económicas a nivel de país no tan favorables, donde hay inversión que se está cayendo, donde no hay poder adquisitivo, donde no hay flujo de caja y donde hay un gobierno que permanentemente acepta que está cometiendo errores, tanto en lo económico como en lo político, hace que este proceso de incertidumbre siga acrecentándose y que el hecho en el momento en que se estén discutiendo estas reformas, obviamente no esté centrada la discusión en lo que efectivamente favorecen estas reformas,
sino que se concentran en lo que es la agenda mediática de la narrativa que se quiere imponer en el país. Entonces, es decir, es o constituyente o reformas. Entonces, prácticamente es una forma de hacer reformas cualquiera de las dos vías. Ese es el sentido. Bueno, pues Nuri Gómez, Santiago Orozco, muchísimas gracias, politólogos que hoy nos acompañaron en Consejo de Redacción para entender un poco más este proceso y estos días, 10 días apenas que le quedan a esta legislatura y qué va a pasar después. Muchísimas Además gracias. que es clave porque es el futuro del país, dependiendo de lo que se decida en el Congreso de la República, pues el país va a tomar un rumbo hacia algún lado, ojalá sea por el bien de todos los colombianos de la mejor manera. Gracias por estar con nosotros.